Bueno, pues en esta ocasión empezamos explicando el primer bloque de la unidad de IRPF, que como sabéis, pues se dedica a dos impuestos directamente, que son el IRPF y el impuesto de sociedades. El objetivo del tema, por tanto, pues conocer los elementos del IRPF y del impuesto de sociedades, conocemos los métodos de estimación de renta en ambos impuestos y distinguiremos los modelos y plazos de la liquidación del IRPF y del impuesto de sociedades. Está dividido este tema en dos bloques. En este vídeo vamos a ver solo el bloque 1, que, como digo, representa o tiene que ver solo con el IRPF. Veremos la parte teórica, ¿vale?, de lo que significa el impuesto. La parte práctica, es decir, el cálculo, ya lo hemos visto en clase, o ya lo veremos en clase. Existe una serie de ejemplos que están subidos en la plataforma, en Schoology, resueltos, y después, pues, tenemos ejercicios que hay que entregar, enunciados que hay que entregar, pero que son muy similares y que prácticamente lo que hay que hacer es asociar los que ya están resueltos con los que se plantean. Bien, pues empezamos con la definición, ¿no? ¿Qué es el IRPF? Bueno, pues un tributo, ¿de acuerdo?, de carácter personal y directo, ya esto no hace falta explicarlo, ya sabéis en el tema 2 lo que era, que grava, es decir, que se aplica según los principios de igualdad, generalidad y progresividad. ¿Qué es lo que grava? Pues grava las rentas de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares. Igual que hicimos con el IAE, y después de haber explicado en el tema 2 de la primera parte una serie de conceptos, vamos a coger esos conceptos que se aplicaron en la primera parte del tema 2 y vamos a aplicarlos en este caso al IRPF. Empezamos con el hecho imponible y nos dice que la obtención de renta es la obtención de renta por el contribuyente. Es decir, el hecho imponible en este caso de este impuesto es obtener rentas, bien sea por trabajo o por otra índole. ¿Qué tipo de renta? Bien, pues la primera, rendimientos del trabajo, contraprestaciones dinerarias o en especie que derivan directa o indirectamente del trabajo personal o de una relación laboral. En este caso aquí entraría todo lo que tenga que ver con contratos de trabajo, ¿vale? Cuando trabajamos para una empresa, lo que obtenemos son rentas que se especifican dentro de rendimientos del trabajo. ¿Rendimientos del capital? Pues contraprestaciones dinerarias también o en especie que derivan directa o indirectamente de elementos patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad corresponde al contribuyente y no tiene carácter de rendimiento de actividades económicas, igual que antes eximimos de aquí los rendimientos de actividades económicas. Por ejemplo, rendimiento del capital, pues de unas acciones. Si tenemos unas acciones o cobramos un plan de pensiones o cobramos cualquier tipo de historia en ese año, este será el rendimiento del capital. Rendimiento de las actividades económicas, pues en este caso son aquellas que proceden de la actividad profesional y del capital conjuntamente, de una actividad empresarial. Es decir, todo lo que provenga de empresa, si somos autónomos y demás, todo lo que se cobre y todo lo que se declare bajo ese concepto, los autónomos en este caso, tienen que hacerlo bajo el rendimiento de actividades económicas. Aquí ya, por tanto, están excluidos todo lo que sea contratos de trabajo. Ganancias o pérdidas patrimoniales, dice variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente. Pues precisamente cuando se venden se venden unas acciones, se puede perder patrimonio o se puede ganar. Si lo que invertimos fue superior a lo que al final hemos conseguido al venderlo, será pérdida. Si lo que invertimos fue inferior a lo que ahora hemos vendido esas acciones, es decir, hemos tenido ganancias. También se aplica cuando vendemos o cuando compramos, en este caso, una vivienda. Estamos haciendo una ganancia patrimonial, pues habría que declararlo por este concepto. Y por último, cualquier otra imputación de renta que se establezca por ley. Supuestos especiales a los que la ley presupone la obtención de una renta por el hecho de ser propietarios o titulares de algún bien. ¿Quién sería el contribuyente y el sujeto pasivo? Pues las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español. Todas las personas físicas que tuvieran su residencia habitual en el extranjero, en casos especiales como los miembros del personal diplomático, administrativo. Bien. Es decir, un diplomático o un embajador que esté en otro país tiene que tributar el IRPF, ¿de acuerdo? Aunque esté en otro país no significa nada, está allí porque trabaja allí, pero en todos los efectos es como si estuviera trabajando o viviendo en España. Y todos los que tengamos residencia habitual en nuestro país, en España. ¿Cuál es la base imponible? Pues la base imponible en este caso se constituye por el importe de la renta del contribuyente. Es decir, podemos decir todos los ingresos que tengamos, ¿vale? La suma de todos los ingresos sería la base imponible. La cuota tributaria o íntegra, pues se calcula aplicando el tipo de gravamen correspondiente sobre la base imponible. En los ejemplos, en los ejercicios lo vamos a ver más claramente, es decir, hacemos una serie de ajustes dentro de la base y con la base que nos queda se le aplica un porcentaje de retención y ese porcentaje
se resta de esa base imponible, el resultado de esa resta serían los beneficios totales de la empresa o del trabajador y la cantidad que sale de aplicarle el porcentaje a la base imponible sería lo que tendremos que presentar o pagar a Hacienda. Por ejemplo, si el total fueran 1.000 euros y hay que hacerle un 20%, pues el 20% de 1.000 son 200, ¿no? Esos 200 euros es lo que habría que darle a Hacienda. ¿Qué ganaría entonces el trabajador? Pues serían 1.000 menos 200, que son 800. ¿Vale? Luego la cuota tributaria serían 200, el 20% de 1.000. Ámbito de aplicación, se aplica en todo el territorio español, aunque existen particularidades que en este caso no vamos a ver, como es el caso de País Vasco, Navarra, Canarias, Ceuta, Melilla, Cataluña también, en los que el IRPF se calcula, pero se hace de una forma distinta. Bien, ¿cómo se calcula? Bien, en este apartado de actividades empresariales y profesionales vamos a ver cómo se calcula, vamos a ver las fórmulas para el cálculo de la obtención del IRPF. Las personas físicas que desarrollen directamente actividades empresariales o profesionales están sometidas a tributar este IRPF. Aquí te ponen empresarios individuales o autónomos. La ley indica que la actividad empresarial la desarrolla aquel que de forma, fijaros, esto es importantísimo, que se considera una actividad empresarial, aquella que se desarrolla acorde a la habitualidad, es decir, que se hace de una forma continua, de una forma cotidiana, personal y directa, y por cuenta propia, no ajena, y ordena los medios de producción y o los recursos humanos afectos a esas actividades. Es decir, una persona que, por ejemplo, se dedique a traer de vez en cuando unos abanicos, a hacer cualquier tipo de historia de vez en cuando, como no es habitual, no se podría considerar una actividad empresarial. ¿De acuerdo? Sería otra cosa, pero no una actividad empresarial. Tiene la consideración del rendimiento de actividades económicas los procedentes de las actividades extractivas, de fabricación, comercio, incluidas las artesanías, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, es decir, prácticamente todas las actividades económicas que se os pasen por la cabeza son afectadas por este concepto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para calcular la cuota tributaria, como hemos visto antes? Bueno, pues se llama el cálculo de rendimiento neto. Bien, existen dos tipos de estimación. Está la estimación directa y la directa simplificada. Como ya se explica en otros ficheros que existen en la plataforma del cálculo del rendimiento neto, la principal diferencia, también se explica aquí abajo, ¿vale? La principal diferencia entre un cálculo de estimación y el otro, o sea, directa y directa simplificada, radica en la cifra de negocio, la cantidad de ingresos que ha obtenido la empresa. Así, si la empresa ha obtenido menos de 600.000 euros en el año anterior de ingresos, pues podemos hacer la estimación directa simplificada. Si no, solamente podemos hacer la estimación directa. También existe otra, que es la estimación directa, perdón, la estimación objetiva, que consiste en hacerlo por módulo. Ya explicamos en clase que esto es más o menos como hacer una tarifa plana, ¿vale? Consiste en calcular el rendimiento neto en base a unos parámetros. Es mucho más fácil porque no hay que hacer prácticamente ningún cálculo, simplemente es ver en qué parámetros, ¿no? En qué zona, en qué intervalo está recogida nuestra empresa en función de los trabajadores, de la potencia de luz instalada, de la superficie del local, etcétera, 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 porque hay un montón de parámetros que hay que considerar y en función de eso, pues nos iremos a un intervalo o a otro, lo que se llama a un módulo, ¿vale? Ya digo, es como una tarifa plana, entonces va a depender un poco de nuestra actividad. Si nuestra actividad se desarrolla más o menos unos mismos límites económicos de superficie del local, con unos trabajadores más o menos constantes y demás, pues quizás si nos interesa hacer esta estimación objetiva. Nosotros de forma práctica no la vamos a ver. El día que haya que tengáis que decidirlo por la cuestión que sea, porque sea decisión vuestra, porque sea vuestra empresa o lo que sea, pues basta con que lo preguntéis en Hacienda si os interesa o no. Lo más normal es que nos interese, ¿vale? Sobre todo si sois autónomo. Porque ya digo que la estimación, pues si sois cualquier tipo de sociedad de estas que hemos visto extrañas en el tema 1, que tributan al IRPF, pues ya sabéis que la mayoría tributan el impuesto de sociedades, pues quizás a lo mejor si os interesa. Pero ya digo, siendo un simple autónomo con una empresa medianamente pequeña o mediana, lo más seguro es que nos interese. El caso es que, bueno, existe y sí que hay empresas que están acogidas, pero bueno, quizás lo más ventajoso, aunque sea también más trabajoso, porque ya veis lo que hay que calcular, sea la estimación directa. Bien, volviendo a esta estimación directa, la simplificada no es que sea más fácil de calcular, como ya dijimos en clase, sino que añade lo que se llama el rendimiento neto
previo, el cual consiste en el cálculo normal del rendimiento neto, igual que la estimación directa. El rendimiento no es más que ver qué beneficios antes de aplicar los impuestos hemos obtenido. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo se calculan los beneficios? Que es muy fácil, es una resta. Lo que he ingresado, lo que he vendido, menos los gastos deducibles que he tenido. Eso nos da el rendimiento neto. ¿Y cuál es la cuota íntegra o la cuota tributaria, la deuda tributaria? Es decir, lo que tenemos que ingresar a Hacienda, pues sería coger ese rendimiento neto y hacerle el tipo de gravamen, es decir, aplicarle el porcentaje de retención que tengamos en ese momento, y lo que nos dé, pues sería el dinero que tenemos que ingresar a Hacienda. Sencillo. Bien, imaginaos que tenemos 1.200 euros de ingreso y 200 euros de gasto, ¿vale? Nuestro rendimiento neto sería 1.200 menos 200, o sea, 1.000, ¿vale? Para que se hagan unos cálculos más o menos sencillos. ¿Cuál sería la cuota íntegra? Lo que tengo que ingresar en Hacienda, lo que tengo que pagar. Pues serían 1.000, que es el rendimiento neto por el tipo de gravamen. O sea, aplicaríamos el porcentaje que tuviéramos en ese momento. Imaginamos también que el porcentaje, para simplificar, es un 20%. Entonces, 1.000 por el 20%, o sea, el 20% de 1.000 son 200, ¿vale? ¿Cuál sería la cuota íntegra? 200. ¿Cuál sería al final el beneficio que obtiene esta empresa o que se obtiene de este rendimiento neto? Pues serían los 1.000 de rendimiento neto menos los 200 que se han ingresado haciendo, es decir, 800, ¿vale? Ya digo que todo esto está mejor explicado en los ejercicios que están resueltos. Rendimiento neto de la estimación directa simplificada. Bueno, pues lo que hay que hacer es un cálculo previo, en este caso el rendimiento neto que hemos calculado antes sería el rendimiento neto previo, solo que aquí se entienden una serie de gastos que se llaman de difícil justificación y son los que se pueden deducir de aquí, ¿vale? Es decir, una vez que yo tengo mi rendimiento neto previo, anteriormente llamado rendimiento neto, por ejemplo 1.000, ¿vale? Que es lo que hemos obtenido de aquí, podemos quitar adicionalmente, antes de hacer el pago a Hacienda, sacamos adicionalmente un 5%, ¿vale? Hasta un 5% en función de los gastos de difícil justificación. Ya hemos explicado que los gastos de difícil justificación pueden ser por facturas impagadas o compras no consumidas, ¿vale? No me meto más aquí en este caso porque ya digo que está explicado en la parte de los ejercicios. Bien. ¿Cuáles serían los modelos y plazos de presentación de la declaración de simplificación? De la declaración de liquidación, bueno, pues en principio vemos que el IRPF todo el mundo está obligado a pagarlo, ¿vale? Por el que ejerce una actividad, tal y como hemos visto en la tabla de antes, y la forma de pagarlo es la siguiente. Hay que hacer una declaración de liquidación anual que comprende del 1 de mayo al 30 de junio, es decir, este es el plazo en el que tenemos que hacerlo. Normalmente, hay veces que se adelanta, ya se está haciendo últimamente en abril incluso, pero bueno, este es el plazo en el que hay que presentar la liquidación anual. Para los que trabajan por cuenta ajena es lo que vulgarmente se llama presentar la renta, ¿vale? Los modelos de IRPF, todos los modelos, tienen una codificación, ¿vale? De 3 números. En este caso, los que son de IRPF empiezan por el 1. El que se usa para ingresar o devolver la declaración del impuesto, para la renta, por ejemplo, es el 100, ¿vale? Bueno, existen otros conceptos, como son los pagos a cuenta, y fijaos, con esto se acaba ya el tema, que es la primera parte del tema. Dentro de los pagos a cuenta tenemos dos aspectos a tener en cuenta, los pagos fraccionados y las retenciones e ingresos a cuenta, ¿vale? No es lo mismo. Decimos que además de la declaración anual se establece, es obligatorio decir o practicar pagos a cuenta a lo largo del ejercicio, a lo largo del año. Esos pagos a cuenta pueden ser retenciones, ingresos a cuenta y o pagos fraccionados, ¿vale? Que vamos a ver qué son cada uno de ellos. ¿Y esto por qué se establece? Bueno, porque se establece por ley, ¿de acuerdo? En el caso de que seamos trabajadores, pues será la empresa que lo haga por nosotros. En el caso de que seamos nosotros la empresa, pues seremos nosotros mismos los que tenemos que hacerlo. De nuestros trabajadores y si somos autónomos también de nosotros mismos. Pagos fraccionados. ¿Qué son los pagos fraccionados? Bueno, pues los contribuyentes que ejercen actividades económicas estarán obligados a efectuar pagos fraccionados a cuenta del IRPF, autoliquidando e ingresando su importe en Hacienda. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, pues si es la estimación objetiva, se tienen que hacer 4 pagos iguales, igual que en la estimación directa simplificada, es decir, por trimestre, y en los mismos plazos, en un modelo que se llama el 131. Si es la estimación directa y simplificada, simplificada, que ya hemos visto que es el caso más común, pues deben realizarse 4 pagos, ¿vale?
por trimestre. Los plazos son cuando acaban los trimestres. El trimestre acaba en marzo, pues 20 días después de acabar el trimestre, del 1 al 20 de abril. Que el siguiente trimestre acaba en junio, pues del 1 al 20 de julio. El siguiente trimestre acaba en septiembre, del 1 al 20 de octubre. Y el siguiente trimestre, que sería a final de año, acaba en diciembre, pues del 1 al 30 en este caso. El modelo que hay que usar es 130, ¿de acuerdo? Siempre 20 días después de acabar el trimestre. Bien. Y las retenciones de ingresos a cuenta, ¿qué son y cuándo se hacen? Bueno, pues las entidades y personas jurídicas que abonen rentas sujetas al impuesto están obligadas a practicar retención e ingresos a cuenta en concepto de pago del impuesto correspondiente al perceptor. Es decir, los pagos fraccionados, los que nosotros hacemos cuando nosotros hacemos actividades económicas, lo que hemos visto antes, ¿vale? Calcular rendimiento neto y demás. Es como si lo pagáramos cada 3 meses, pagamos un trocito de más. Y estas retenciones de ingresos a cuenta es lo que nosotros le practicamos a nuestros trabajadores, ¿de acuerdo? El sujeto está obligado a retener y practicar ingresos a cuenta es la empresa y debe presentar declaración de las cantidades retenidas o pagos a cuenta realizados trimestralmente en el modelo 110 o mensualmente si se trata de grandes empresas en el modelo 111. Es decir, si somos una gran empresa tenemos que usar el modelo 111 y si somos una pequeña y mediana empresa el modelo 110. No cambia, ¿vale? El modelo es muy parecido. Los modelos se verán el año que viene en el módulo de recursos humanos y aquí simplemente los vamos a nombrar. Son muy sencillos, muy fáciles de hacer, ¿vale? Muy sencillo de cumplimentar y la única diferencia es eso, es el número del modelo y la periodicidad. Trimestralmente en el caso de pequeñas y medianas empresas, modelo 110, mensualmente en el caso de grandes empresas, modelo 111. Además, eso trimestralmente. Además, todas las empresas deben presentar una declaración anual en el modelo 190, que eso se hace cuando se ha pasado el año, ¿vale? Por tanto, ¿qué tiene que presentar la empresa? Pues tiene que presentar 4 modelos, 4 retenciones e ingresos a cuenta, una por cada trimestre. Y además, una más adicional, es decir, 5 de declaración anual cuando pasa, se llama declaración resumen anual, cuando pasa el año, ¿vale? Repito, esto es lo que le hacemos a los trabajadores, es decir, nosotros tenemos un trabajador que tenemos un contrato hecho con él y hay que practicarle todos los meses, imaginaos, el 15% de retención de su nómina. Bueno, pues nosotros lo vamos como guardando ese dinero, ese 15%, y cuando pasa los 3 meses lo ingresamos, ¿vale? Esto es para que al trabajador cuando haga la declaración de la renta no le salga a pagar, o por lo menos no le salga a pagar una cantidad enorme, ¿vale? Los tipos de retención para las actividades profesionales son las siguientes. El general, 19% para 2015 y el 18% para el 2016. En el periodo de inicio de actividad, los dos siguientes, el 9%, debiendo comunicarse este hecho al pagador de los rendimientos. Es decir, si acabamos de iniciar la actividad y los 2 siguientes años, solamente tenemos que retener un 9%. Actividades cuyo volumen de rendimiento íntegro del ejercicio anterior sea inferior a 15.000 y represente más del 75% de rendimiento íntegro del trabajo de actividades económicas, 15%. Es decir, si estamos ante una persona que sea autónomo, pero también tenga, por ejemplo, un contrato, para aplicar este 15%, el 75% o más del 75% tienen que venir de los rendimientos íntegros del trabajo y de actividades económicas. ¿De acuerdo? Lo digo porque al principio del tema hemos visto cómo también se puede venir de pérdidas o ganancias patrimoniales y también pueden venir de otros aspectos, ¿vale? Entonces, si el 75% de los ingresos que ha obtenido este trabajador de actividades económicas, es decir, autónomo, proviene de ser autónomo y o de tener un contrato laboral y es menos de 15.000 euros, entonces le podemos aplicar un 15%. Es decir, una cantidad ínfima, porque 15.000 euros en un año tampoco es tanto y estamos hablando de dedicarnos a 2 actividades. Es decir, una por cuenta propia y otra por cuenta ajena. Pero bueno, ahí está esta pequeña diferencia para aquellos que porque ganen poco, ¿no? En este caso. Si no, pues 19% y 18%. ¿Vale? Bueno, con esto acaba la primera parte del tema 3, perdón. Y lo siguiente que veremos será el impuesto de sociedades, que es la siguiente parte, que es análoga a esta, solo que dedicada al impuesto de sociedades.